Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Manuel Felipe. Bueno, ciberataque mundial. Bueno, la gente no se imagina Se lo habla incluso de expuestos que estamos. ciberterrorismo, ¿no? Sí, Con señor. estas operaciones. Bueno, 150 países y más de 200.000 usuarios fueron afectados por el ciberataque global registrado el viernes 12 de mayo. La operación produjo conmoción mundial y activó el mecanismo de seguridad de las potencias mundiales también. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reuniones urgentes con sus asesores de seguridad para analizar lo que se considera como una grave amenaza internacional. Bueno, pero la amenaza se concretó el lunes siguiente con nuevos ciberataques que afectaron a la policía y los colegios de China, extendiéndose por Asia y despertando la alarma en los países europeos que tomaron medidas contra los llamados piratas informáticos. En plena campaña para las elecciones británicas del 8 de junio, el ciberataque se convirtió en reproche al gobierno del Reino Unido. Bueno, también el origen del ataque, para algunos especialistas, sería obra de servicios secretos de Rusia que están siendo cuestionados por supuestamente haber intervenido en la campaña presidencial norteamericana a favor del presidente Donald Trump. El mandatario ruso Vladimir Putin negó la acusación y responsabilizó a los servicios secretos de Estados Unidos de ser la fuente primaria del virus que habría provocado el ataque. El ataque habría sido provocado por el virus ransomware, que quiere decir rescate, llamado WannaCry, que ha infectado a miles de sistemas sacándolos de operación a cambio de una recompensa económica. Este virus cifraría los archivos de los usuarios con una determinada clave que solo el creador del ransomware conoce y que suele liberarla a cambio de un pago. El ataque global, considerado como ciberterrorismo, supuestamente accionado desde Estados Unidos o Rusia, introduce un nuevo elemento en las complejas relaciones diplomáticas mundiales. ¿Quién está a salvo de la agresión de los peligrosos hackers? Sobre el tema conversaremos con el ingeniero en sistemas y especialista en seguridad de la información, Franklin Ortega. Pero antes debemos recordarles que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @la hora clave piso GB, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Además pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Ya regresamos. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios utilizando la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Franklin Ortega, ingeniero de sistema, además especialista en seguridad de la información. Un invitado muy importante para hablar sobre este tema. El indicado para hablar sobre este tema que verdaderamente aterra. Dicen que el ransomware, que es de lo que vamos a hablar, es tan aterrador como su nombre. ¿Es así? Porque ¿de dónde procede esto? Lo que pasa es que, comenzando a hablar de lo que específicamente significa el ransomware, más allá del WannaCry, que es la noticia de tendencia ahorita en este momento, comenzamos en una especie, una modalidad de ataque, más de que algo que se puede descifrar qué es. Y la modalidad es simplemente lo mismo que un secuestro que vivimos de persona con la información. O sea, entra un malware en el equipo, toma control del equipo, luego busca vulnerabilidades del equipo que cual puede burlar, se comunica con una fuente central, le dice cuáles son las acciones que tiene que seguir, encripta la información y justamente en ese momento que la encripta es que el usuario sabe que ya tiene su equipo comprometido y que tiene que pagar una Porque recompensa. sencillamente no puedes trabajar. Sí, porque simplemente aparece una pantalla, en muchos casos, en la mayoría de los casos aparece una pantalla donde te dice de que su computadora fue encriptada, a veces sale con un anuncio del FBI, que el FBI detectó contenido no permitido, cualquier cosa, o a veces aparece directamente la palabra, hemos secuestrado tu información, debes de hacernos un pago
sobre el archivo. Este tipo de pago lo piden ahora sobre la cibermoneda Bitcoin, ¿no? Que Es una una moneda moneda, irrastreable. exacto, Esa, claro, es una modalidad, ¿no?, de este tipo de ataques. Sí. Pero en particular hablando de este ataque que conmovió al mundo entero. Sí, Eh, lo que los diferencia. alcances, cómo fue, los alcances verdaderos, por ejemplo, en Venezuela se sintió de alguna manera. ¿Cómo se detuvo, cómo se contrarrestó, digamos, este ataque que afectó a 150 países, ¿no? Sí, fíjate, inicialmente este ransomware es exactamente igual, misma modalidad de virus, sin embargo la diferencia es la forma de propagación. La NSA alertó a las empresas de software, Microsoft en el caso de que existía una vulnerabilidad en su sistema operativo, de que ellos le habían sustraído de sus exploits, de sus sistemas de evasión, le habían sustraído esa información y que cualquier persona podía sacar provecho de esa herramienta. También hubo una cadena de hackers que comentó de que ellos tenían posesión de esa pérdida que tuvo la NSA. Y luego, a raíz de esa incidencia, se genera el famoso WannaCry. Microsoft inmediatamente en marzo lanza un parche de seguridad para actualizar su sistema operativo. Si todas las empresas hubieran actualizado Windows en su momento, ya no tuvieran ningún tipo de problema con ese tipo de virus. Pero sin embargo, las empresas dejaron de actualizar y este virus pudo sacar provecho. Mira, aquí hay una pregunta que es obvia, ¿no? Jorge Sierra Gómez, ¿quiénes están más expuestos a ser víctimas de un ciberataque? Bueno, evidentemente somos los usuarios. Todo usuario que se sienta frente a una computadora y que se conecta a Internet, o computadora, smartphone, o sea, cualquier dispositivo que se conecte a Internet, estamos expuestos. O sea, todos estamos expuestos de la misma manera. O mejor, ¿quién es más vulnerable? El usuario, o sea, la persona que utiliza la herramienta, ¿no? Pero tiene que haber gente que tenga mayores Claro, evidentemente seguridad. una red corporativa es mucho menos vulnerable porque tienen dispositivos de seguridad que controlan el tráfico de red, dispositivos de seguridad anti-malware, tienen firewall, o sea, tienen una serie de dispositivos que están en continua supervisión de la red. En cambio, un usuario a lo mejor que está en su casa o en su smartphone, que es donde principalmente también hay ataques de ese tipo, es muy más vulnerable a Norca Rodríguez nos dice, los ciberataques evolucionan con el paso del tiempo, son cada vez más complejos y sofisticados. Sí, afirmativamente cada vez es más difícil para las empresas de seguridad desarrollar herramientas que puedan proteger de los ataques. Y yo considero que también es un tema hasta de conciencia, ¿no? de información, que las personas o el usuario debe estar completamente informado antes de tener acceso a un equipo electrónico, cuáles son las consecuencias que puede Bueno, tener. hablando de información, aquí Douglas Pérez pregunta al invitado, si hay ciberataque, hay ciberdefensa. ¿Podría usted definir ambas? Lo otro, ¿hay niveles de ciberataques? ¿Cuáles son? Sí, bueno, evidentemente si existen un ataque de gran magnitud como es el caso de ransomware, muchas casas de antivirus, muchas empresas que se dedican a la seguridad desarrollan software y hardware para poder prevenir este tipo de ataques. En el caso empresarial existen hardware que son especializados, que cada vez son más sofisticados, que detectan mayor cantidad de incongruencias informáticas y comienzan a darse cuenta que hay un tráfico ilegítimo de paquetes. Ese tipo de hardware especializado, por supuesto, son diseñados y desarrollados para esos ciberataques tan sofisticados. Y en este caso, ¿cómo se contrarrestó el ciberataque? De todas maneras, tenemos, Romer Martínez nos dice, cada día los llamados hackers están desarrollando técnicas y conocimientos que arriesgan la seguridad informática. Bueno, lo que conversábamos. Exactamente. En este caso, ¿cómo fue contrarrestado este Bueno, ataque? eso fue en cierta forma incluso hasta fortuito. Una persona, una empresa de seguridad compró el dominio que usaba este ataque, WannaCryptor, usaba para comunicarse con la fuente, ¿no? Entonces justamente compró ese dominio y cortó la comunicación con la fuente y se acabó el despliegue masivo. E incluso se acabó la amenaza. ¿Se conoce quién fue la persona? Sí, fue una persona, un hashtag de Twitter después, que estaba localizado en Rusia. Bueno, y parece que fue un muchacho muy joven, ¿no? Sí, 22 años. 22 años. Que paró esto, ¿no? Sí. Chacao Today pregunta, ¿por qué en Venezuela solo quedó afectada Movistar? De hecho, Venezuela no tuvo afectada a Movistar. Venezuela tuvo Telefónica en España, fue la que tuvo mayor
grado. Evidentemente Telefónica y Venezuela, Movistar, tienen conexiones VPN y tuvieron que tomar las mismas prevenciones que tomó Movistar. ¿Ha habido España. casos de eso en Venezuela? Documentados, por lo menos con mi persona, y hasta hace 2 días con la gente de SET que pude tener comunicación con ellos, no existe casos, por lo menos evidenciados acá en Venezuela, de ese ransomware como tal, de ese WannaCryptor. Es importante resaltar que sí existen casos de ransomware, muchísimos en Venezuela. De hecho, estuve en un programa anterior que estaba comunicando justamente eso, que estaba preocupado con el tema de que en Venezuela ha aumentado de manera importante la exposición a ese ciberataque ransomware en Y específico. después nos vas a explicar cómo Bueno. es eso del pago y cuánto cuesta. Bolívar Sí. Divisa dice, es verdad que si bloquean internet uno puede desviar ese bloqueo con otras direcciones IP. IP. Bueno, lo que pasa es que de qué forma bloquean Internet es la gran pregunta, el gran acertijo. En China bloquean a través de los DNS, no permiten que nadie tenga un DNS distinto al de China porque cualquier otro DNS es bloqueado y de esa forma no hay manera de poder burlar esa seguridad, sino ya China ya existe burlada la seguridad que se coloque ese bloqueo de Internet. Sin embargo, bueno, existen herramientas, proxies, o sea, herramientas que pasan por debajo de la red, que si el firewall o el dispositivo de seguridad de imposición no detecta, posiblemente por ahí se pueda burlar la seguridad. Pero Octavio probablemente Rosell, sea con complejo. software libre se es inmune a esas vulnerabilidades tan básicas. Los sistemas débiles como Windows son los que sufren eso. ¿Es así? Lo que pasa es que Windows es un sistema operativo desarrollado por una casa de software. Ellos están en continuo desarrollo de actualización. En el caso de Linux como tal, es un sistema operativo desarrollado por una comunidad. Esa comunidad de software no le interesa atacarse a sí mismo, ¿no? Entonces, en cierta forma, Linux no es que sea invulnerable, no es que no haya posibilidad de que haya un ataque en Linux. Sin embargo, no existe la intención por ahora de que exista un... Sin embargo, hay ransomware para Linux y hay ransomware para macOS. O sea que no estamos... Nadie está exento de este ataque y nadie está exento de que puedan ser encriptados sus discos duros, Ahora, su información. este gran cerebro, que puede estar aquí o puede estar fuera, que te convierte tu computadora en una zombie, me explicabas anteriormente que puedes estar trabajando con ella sin saber siquiera Sí. que eres un zombie. Sí, lo que pasa es que como expliqué que este ransomware o esta modalidad de ataque no es exclusivamente para encriptar discos duros. Esto es una modalidad de ataque para generar ingresos. O sea, es dinero lo que ellos Ok, ahora persiguen. hablando de Ajá. ingresos, ¿cómo es eso de el cobro, el pago, etcétera? ¿Y cuánta gente realmente paga por La ese tipo de...? recompensa, ¿no? Que pues, era- Sí, exacto. bueno, por el caso de WannaCry en específico, estaban cobrando alrededor de $300 en criptomoneda, donde te dan la oportunidad de pagar $300 y recuperar tu archivo. El ransomware es oscilante entre 300, 500, un Bitcoin, que son Y $2,000. para la gente que nos está escuchando que no sabe lo que es una criptomoneda. Sí, bueno, criptomoneda es una nueva modalidad de dinero cibernético, la cual se representa y ya está tomando forma y está tomando fuerza a través de un encriptamiento de datos. O sea, esta criptomoneda, lo interesante que tiene es que no puede ser rastreada, no es como una transferencia electrónica que puede saber quién es el destinatario, quién lo envía. Esto es como si fuera tal cual un efectivo que tenés como una tarjeta telefónica. Tienes un código, ese código, quien tenga ese código tiene ese saldo, es exactamente igual, más o menos parecido. Víctor el concepto. Escalona pregunta, ¿qué antivirus recomiendas actualmente? Por eso Muy es tan concreta la grave que eso pregunta. pareciera que no bastará como con un antivirus, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tomar una serie de medidas. Bueno, aquí estamos con un experto, ¿quién mejor para Sí. que nos diga Bueno, cómo se realmente, protege la mira, gente si es que hay alguna manera de protegerse? Casas de antivirus, por supuesto, todos son buenos. Yo no puedo hablar de que unos son mejores, otros son peores. Todos cumplen con la función. Ya no se llaman antivirus inclusive, ahora son endpoint, sistemas de endpoint que tienen firewall, tienen una serie de productos asociados a lo que es el anti-malware, ¿no? Y por eso se llama entonces ya es una suite, ya es un tema diferente a un antivirus. Muchas casas, recomendación directa, no veo por qué hacerla, todos son buenos, lo que sí que yo siempre hago esfuerzo es que sea pago el antivirus, si usan un antivirus gratuito, que sea un antivirus que de verdad tenga reconocimiento, ¿no? Ok. Tenemos a Fabián Chacón en los dispositivos móviles. ¿Qué seguridad le podemos dar para evitar ataques como esos? Bueno, existe también software de antivirus o de antimalware que son diseñados específicamente para móviles y yo recomiendo que instalen o compren o adquieran soluciones de antimalware para sus móviles Es también. mucho lo que hay que invertir en esto. Bueno, yo creo que mucho más caro resulta ser víctima de una cosa como esa, ¿no? O sea, porque es que la seguridad tenemos que tomarla en serio, ¿no? Entonces, considero de que la inversión tampoco es tan alta. Ahorita 80, 90 mil bolívares es un precio para un antivirus de buena casa, de buena representación.
para colocarlo en un móvil. Incluso son más económicos que incluso los antivirus que se colocan en los ordenadores o que se colocan en los servidores, ¿no? Y usar siempre, imagino, usar siempre por previsión disco duro externo, ¿no? Y guardar, Bueno, sí, porque es que porque eso es importante, claro, guardar la información en otro sí, lugar. es verdad. Más allá de tener prevención con respecto a un sistema de antivirus o un sistema anti-malware, lo más importante es tener backup de la información, o sea, respaldo de datos, bien sea en la empresa, bien sea en la casa, bien sea en el laptop, bien sea en el móvil, donde sea, hay que tener backup de la información, siempre donde poder tener esa información, ¿no? Bueno, Frankie, muchas gracias por Gracias. toda esta Muchas gracias a información ustedes tan por invitarme, de interesante verdad. que nos has ofrecido. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final. Está viendo La Hora Clave. Academia CMG. Antes de presentar otra opinión, vamos a recibir a otro de nuestros tuiteros, Carlos Brea. Interesante programa en Globovisión, en La Hora Clave con Franklin Ortega, Seguridad en la Red. ¿Estamos exentos de ataques? Bueno, creo que ella dijo en varias oportunidades que no lo estamos, no lo está nadie. Y por eso es importante tomar precauciones. Bueno, tenemos otra opinión, la opinión de Ander Rivas, presidente de la Cámara de Empresas de Tecnología de la Información, Cabe Datos. Él nos va a explicar en forma breve algo sobre lo cual es necesario profundizar un poco, cómo opera el secuestro y cobro de rescate de una computadora infectada por este tipo de virus. Toda la información a la que tiene acceso mi computadora, lo cual si es una empresa pues puede imaginarse el tamaño, si yo tengo acceso a un servidor, si tengo acceso a otras computadoras, etcétera, se encripta, se reescribe de forma que termina siendo ilegible. Y la única forma de echar para atrás esa reescritura es a través de un algoritmo que solo conoce el autor del ransomware. Razón por la cual el autor del ransomware se toma la molestia de dejar un mensaje en la computadora, un programa que saca una pantalla que cubre toda la pantalla del computador e indica claramente, bueno, su máquina ha sido secuestrada. Hay varias modalidades, una de ellas es, bueno, tiene que depositar tantos bitcoins en esta cuenta, otra es escriba un correo para acá para yo decirle cuánto tienen que depositar, en fin. Hay diferentes maneras para cobrar el rescate. El cobro del rescate a través de la plataforma de bitcoins no es posible tracearlo. Una de las características de bitcoins es esa, para bien o para mal, ¿no? No hay manera de saber dónde está el dueño de una cuenta que tiene bitcoins. Una cuenta de bitcoins, que ese sería tema de otro programa, se aloja en todas las computadoras del mundo que manejen bitcoins. O sea, no hay forma de saberlo. Entonces, no, la respuesta es no hay manera de conocer quién es el beneficiario de ese dinero. Habría otras maneras, que sería utilizando el rastreo de correos electrónicos, pero todos estos atacantes tienen pues el cuidado adecuado de diseminar sus archivos, incluso sus antídotos, a través de máquinas que no son las de ellos, son máquinas de máquinas de máquinas de máquinas, y en realidad es tremendamente difícil. La única manera que hay para evitar esto es tener cuidado. Y la única manera de restituir 100% la información que hemos perdido es teniendo un respaldo. Un respaldo que además, como les dije antes, no debe estar conectado a la computadora, porque si yo tengo un disco duro alternativo a mi máquina en donde copio las cosas y me contamino, pues lo más probable es que el contenido de ese disco duro también se contamine. Entonces no tiene ningún sentido hacer las cosas así. Hay que hacer un respaldo y guardar eso en otro sitio. Como sea, creo que hay una subestimación del riesgo al que estamos expuestos. Creo que en Venezuela, que digamos el área que que yo mejor conozco, es evidente ese riesgo, esa subestimación del riesgo, y sobre todo creo que las empresas y las personas naturales deberían pues tener cuidado en mantener su información a salvo. Por cierto, eso es una de las labores que nosotros en Cabe Datos hemos tratado de hacer.
Nosotros permanentemente damos cursos sobre seguridad informática, sobre, bueno, que al final lo que terminamos es tratando de transmitir y de darle herramientas a las personas que asisten de cuáles son los recursos y cuáles son las alternativas que tienen para no perder información. Bueno, interesantes estos consejos, ¿ah, Manuel? Sin duda. ¿Qué tienes tú por allí? Bueno, Bueno, además, yo creo que lo importante es tener en cuenta estas cosas porque todavía, decir, como él lo explicaba, no se puede llegar a quiénes son. Entonces habría que inventar toda una especie de pero ciencia forense para las lo computadoras. interesante es cómo el impacto de este ataque, ¿no?, global revela pues que de alguna manera la vulnerabilidad, ¿no?, de los sistemas. Ahora, fíjate, por ejemplo, hoy se anuncia que apareció un nuevo virus llamado Addiclus, que también aprovecha, dicen, la brecha dejada por el WannaCry y cobra también compensación económica a través del Bitcoin, ¿no? Eso se añade a esto, por supuesto, no ha tenido el impacto que tuvo este ataque de la semana pasada. O sea que WannaCry ahora, sigue claro, ahora lo importante yo creo afectando, ¿no? y es la recomendación de todos los especialistas que hemos escuchado, es que no se debe abrir ni descargar correos o archivos que se desconozcan, ¿no? Y si se nota un comportamiento extraño, raro en el equipo, entonces lo procedente es notificar inmediatamente a los técnicos, al equipo de seguridad que trabaja para el equipo, ¿no? Para el computador, para el receptor. Esa es la recomendación universal y luego también la de tener un archivo que permita tener también la memoria Alterno. alterno. Esa Sí. es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.